Y le damos la bienvenida en un café con JJ, siendo ya las 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo está, ingeniera? ¿Me escucha? Estimado Jimmy, muy buenos días. Qué gusto ¿Cómo le poderlo va? saludar en un café Muchas justamente con gracias. usted. Pues un gusto poder hacer noticia en la mañana de hoy. Muchas gracias. A ver, tenemos entendido que usted dirigió 2 oficios al doctor Fernando Santos Albite. El de febrero, lamentablemente, no lo tengo. Sé que lo envió, pero no lo tengo. No sé si es en ese donde usted advierte el grave riesgo de los apagones, dado que, entre otras cosas, las empresas públicas no tenían recursos para invertir, por ejemplo, en repotenciar todo lo que hasta hoy existe y medio se está en este momento, no es potenciando la palabra, pero ya está funcionando todo el parque térmico. Eso decía la primera carta, ¿cierto? Porque la segunda carta, la que sí tengo, que es la de marzo, habla en cambio de revisar ese subsidio en que se aplicó para beneficiar a las empresas a cambio de crear nuevos puestos de trabajo, pagaran una energía más barata, y me refiero a importantes empresas exportadoras, a mineras, etcétera. Para ponernos en orden, ¿cuándo advirtió usted que se podía venir un riesgo grande por falta de inversión? Bueno, primero yo quería comentar un poco dándole el contexto a este escenario del estiaje, que es un periodo que nuestro país lo vive año a año, ¿no? El tema del estiaje, pues es un comportamiento natural de nuestras cuencas hídricas, así ha sido, pues y seguirá siendo, puesto que nosotros solo trabajamos con las únicas 2 cuencas hídricas que tenemos, ¿no? La nosotros en el tenemos que, por favor, país, ingeniera, tiene que ubicarse en algún otro lado porque la señal está lamentablemente entrecortada. A ver, ahí veo que, ahí me parece que mejoró la señal. Ahora sí, continúe, discúlpeme. Me decía usted, sí, que es un fenómeno que se repite cada año y por más o menos por el espacio de 6 meses, ¿no? El estiaje. Así es. Es un fenómeno que nuestra matriz hidrotérmica la ha vivido siempre. Tenemos un 80% de nuestras centrales hídricas dentro de la matriz energética, y el otro porcentaje es térmico, ¿no? Con una pequeña parte de un 1% de energías renovables no convencionales. Entonces, este estiaje ya lo vivimos en el año 2022 y es así que en diciembre, el 22 de diciembre, ya al gerente de esa época de Selequep se le pidió, entre otras acciones, que inicie con las medidas pertinentes y oportunas para recuperar todo el parque térmico. Y no solamente en mantenimiento, sino el análisis de la vida útil de las centrales térmicas para saber si es necesario el recambio, la repotenciación, el reemplazo que nos permita tener esta seguridad energética dentro del país. Entonces, ya desde diciembre empezamos a trabajar no solamente para pasar el estiaje 2022, sino también el poder darle garantía y seguridad al país. Luego, el 9 de febrero, se oficializa un plan de acción inmediato para poder garantizar el suministro de energía eléctrica en el país en este estiaje 23-24. Tenía múltiples acciones, entre ellas el asegurar los procesos de contratación efectivos para el rediseño, la reorganización, la recuperación del parque térmico y de todas las centrales del país, la recuperación de los embalses en las centrales hidroeléctricas, eficiencia energética con el recambio de luminarias, el levantamiento justamente de la capacidad de generación del sector industrial, nuevas regulaciones a nivel de generación distribuida, y se dejó responsables y tiempos de cada 15 días las empresas puedan reportar los avances sobre estos temas, tratando de evitar lo que ya nos tocó vivir en el año 2022, que realmente pasamos un estiaje muy duro. La época del estiaje no la vivimos solo en diciembre, empezó desde octubre y terminó a finales de febrero, inicios de marzo, pero gracias a las gestiones que realizamos con Colombia,
Colombia, con Perú, se reincorporaron 100 megavatios en ese momento de centrales térmicas, ingresó la central eólica Minas de Huascachaca, aseguramos el suministro del combustible para las centrales térmicas, entre otras acciones, pues la ciudadanía no sintió ningún racionamiento de energía ya en el estiaje 2022-2023. Bueno, ¿y qué pasó con todas esas recomendaciones? Por lo visto nada, ¿no? Porque luego hubo otro oficio, ya me refiero al del mes de marzo, donde en cambio ya por la falta de liquidez que aparentemente podía haber sido el problema, ya incluso usted recomendaba, déjeme ver si usted es la que firma, ¿no? Creo que sí. Usted recomendaba ya que se revise el tema de este subsidio porque estaba quitándole liquidez a las empresas eléctricas, porque no había plata para invertir, no había plata para reparar las centrales térmicas, para poner un poco de plata en la producción de energía. Así es, las acciones tienen un recurso, ¿no es cierto?, que viene de tarifa, y vale señalar que nuestra tarifa es deficitaria, es decir, que no cubre costos. Y en ese sentido, por ejemplo, el área de generación y transmisión, la tarifa no incluye la expansión. Entonces, nuestras empresas públicas, SELEC, sobre todo Transelectric y SELEC EP, que se encarga de generación, no incluye dentro de la tarifa todo aquello que es nuevas centrales de generación, no incluye la expansión de las líneas de transmisión. Entonces tienen que salir a buscar recursos a través de financiamiento con multilaterales para poder realizar la expansión del sistema. Y en cambio en distribución la tarifa sí incluye la expansión de la distribución. Sin embargo, es importante recalcar que nosotros tenemos múltiples subsidios, algunos dados por ley, la tarifa de la dignidad del adulto mayor, el tema de la discapacidad, el uso de cocinas de inducción, pero esos son subsidios que en teoría tienen que estar registrados dentro del presupuesto general del Estado, y como es una visión del Estado, luego reinyectarse esos dineros. Claro que no muchas veces eso se da, pero el tema de los industriales es un incentivo tarifario. Un incentivo que quiere decir que ese dinero no regresa al sector, y ese es el sector el que está enfrentando este incentivo tarifario, y que son como 80 a 100 millones de dólares al año que el sector eléctrico deja de percibir. Y el 4 de marzo de este año nosotros iniciamos con un análisis ya con las mesas multisectoriales, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de la Producción, para saber si en realidad este incentivo tarifario que se les da a los industriales tuvo un beneficio para el Estado. Por ejemplo, en el sector eléctrico, no, la verdad es que de los resultados que nos dieron los informes, tanto de producción como del Ministerio de Economía y Finanzas, pues no hubo una reducción en el precio del usuario final, no hubo incremento de mano de obra, y en el sector eléctrico no se desplazó la demanda en hora pico, que era lo que se les pedía. Nosotros tenemos la hora pico desde las 7:45 hasta las 10 de la noche aproximadamente, y se pedía que para que el sector, el sistema nacional no tenga tanto estrés, necesidad de empunte a través de potencia y energía, se desplace esa producción a horas de la madrugada y se les daba una tarifa con incentivo. Sin embargo, ese desplazamiento no se ve en ninguna de las curvas analizadas, y por lo tanto el 30 de marzo, ya después de todos estos análisis, se le sugiere al señor ministro el que se revise este incentivo tarifario, porque es dinero que deja de percibir el sector eléctrico, y que esto viene de la ciudadanía, no es un dinero que nos reinyectan luego como un subsidio, no, es un dinero que el sector eléctrico no percibe. Claro, pero parece ser que las empresas que más se benefician son las petroleras y las mineras, oiga, ¿o no? Sí, de 40,000 industriales que hay registrados, el 10% son los que se benefician, es decir, dejamos de Estado de ver el bien común para beneficiar a una sección. Y no estamos en contra del sector industrial, de hecho nosotros creemos, y yo personalmente creo firmemente en el sector productivo como motor del desarrollo, pero cuando uno ejerce con responsabilidad el cargo que en su momento está dentro del sector público para dar un servicio
público a la ciudadanía, pues tiene que velar por ese bien común. Y por eso se le sugirió al señor ministro en esa época de que mi criterio era de que se retire ese incentivo y que ese dinero pueda apalancar económicamente todas estas acciones que se tenían que dar para que no tengamos contingencias con estos, con este viaje. Porque el incentivo, que es que cuando se trata de los pobres se le dice subsidio, pero el incentivo aquí resulta que tenía una contraparte, ¿no? Efectivamente tenían que haber generado, por ejemplo, más fuentes de empleo. Aunque conozco que sí hay empresas, como siempre, excepciones, que sí cumplieron con su papel, la mayoría no. Por eso es que vino su opinión. Vamos a continuar con Omar y con Noris. Ingeniera, buenos días. Omar Ajena le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo, ingeniera. A ver, usted acaba de decir que este incentivo a empresas multinacionales, que es un incentivo tarifario eléctrico, se lo podría, para que la gente lo pueda definir. La pregunta es, ¿cuál es la vara de medición para decir si funcionó o no? Por ejemplo, digamos que, a ver, y corríjame, este incentivo se lo dio en el 2018, ¿verdad? Si mal no me equivoco, ¿no? Perfecto, desde el 2018 está este incentivo, una tarifa diferenciada, supongo que con el objetivo de generación de empleo. ¿Cuál era la vara? Digamos, creación de 50.000 puestos de empleo, pero solamente se consiguió 5.000, 10.000. ¿Cuál fue la vara de medición? Perfecto. Este incentivo se aprueba en el año 2017 y se hace efectivo desde el año 2018. Okay. En el sector eléctrico, que es en el que nosotros manejamos todos los datos, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que se generen líneas de producción en la hora de la madrugada. ¿Para qué? Para que usted no consuma energía, las grandes empresas, las grandes industrias no consuman energía en la hora pico del sistema, que es desde las 7:45 hasta las 10 de la noche. Usted no consuma energía en esa hora y sí hágalo en la madrugada, porque cuando tenemos esta hora pico, significa que el nivel de coincidencia de consumo es de todo el país. Entonces necesito meter centrales térmicas que son caras, necesito meter todo el parque generador para empujar con potencia y energía la demanda del país en este momento, en estas horas. Entonces decíamos, bueno, el sistema está necesitando generación, ¿no? Supongo yo, ese fue el análisis en el 2017. Está necesitando generación ya en hora pico, desplacémosla para la madrugada, en donde la coincidencia de consumo baja, porque todo el mundo descansa. Obviamente es algo más económico. Yo puedo estar vertiendo agua en las centrales hidroeléctricas y en vez de hacer un vertimiento, pues produzco energía para estas líneas de producción en horas de la madrugada de las principales empresas, industrias que son energointensivas en el sistema. Entonces, ese desplazamiento no se ve porque nosotros manejamos las curvas de demanda de las diferentes ciudades, manejamos las curvas de demanda por usuario y no se ve ese desplazamiento de la demanda en hora pico. Entonces sabemos que no cumplió el fin en el sector eléctrico. ¿Sí? O sea que básicamente lo que ustedes le proponían a las empresas es trabajen en las madrugadas. Por supuesto, y se veía compensado, porque en el 2017, como le digo, fue cuando aprobaron este incentivo y se aplicó desde el principios del año 2018. Y claro, esa era la visión. Usted va a tener una tarifa más económica, 5 centavos, y obviamente va a poder compensar lo que implica nuevas líneas de producción en esas horas, ¿no? En esas horas de la madrugada. Entonces, parecía un ganar-ganar, ganaba el Estado, también ganaba la industria. Sin embargo, esas líneas de producción en su mayoría no se implementaron y por lo tanto nunca se desplazó la demanda de hora pico hacia otras horas de la madrugada. Ingeniera, pero bueno, hay que tener presente, ¿no? Que los empresarios cancelen carga nocturna y horas extras es más difícil que hacer gágaras boca abajo, pues, ¿no? Es complicadísimo. Me imagino que sí, o sea, en realidad este es un incentivo que, como le digo, no es de ahora, está aprobado desde el 2017 y empezó en vigencia en el año 2018. Nuestra responsabilidad es monitorear si realmente se cumplió o no con el objetivo, porque los subsidios, los incentivos no pueden ser perennes, no pueden ser para siempre. La política, por ser política, tiene que ser monitoreada, tiene que ser evaluada. Y si es que
cumple con los objetivos, pues se la trata de mantener, o si no, de ir focalizando, de ir segmentando, de ir actualizando. Entonces, nuestra responsabilidad era verificar si en realidad el sector eléctrico, que es deficitario, tenía o no, cumplían o no con los requisitos que se pactaron en su momento para el incentivo, y vimos que en realidad no era así. Y esos recursos le hacen mucha falta al sector eléctrico. Ahora, entonces, si contamos desde el año 2018 hasta acá, ya tendríamos una central de generación con esos recursos, ¿no? Claro. Ahora, ingeniera, a ver, hay algunos especialistas en estas últimas semanas que ya hemos normalizado los apagones, ya nadie se espanta, nadie dice nada, al parecer. La pregunta es la siguiente. Aquí tuvimos al exministro Calahorrano, que lo dijo en esta mesa, dijo, mire, hasta el momento, de agosto hasta octubre, ojo, sin contar noviembre, hemos pagado 172 millones de dólares a Colombia por temas energéticos, ¿no es verdad? Por esta crisis que estamos teniendo. Con menos de la mitad se hubiera reactivado el parque termoeléctrico en este país cuando se dio la voz de alerta desde inclusive el año pasado e inicios de este año. Por lo visto, indirectamente estaba mencionando todos los esfuerzos que usted hizo a través de todas estas alertas que dio. ¿Es así? ¿Se pudo haber reactivado el parque termoeléctrico con menos de la mitad de lo que ya le hemos pagado en 3 meses a Colombia? Sí, miren, yo creo que siendo muy responsable con mi comentario, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, se pudo haber hecho muchos trabajos en el parque termoeléctrico, pero yo quiero poner sobre la mesa, siendo muy honesta, que nuestro parque termoeléctrico ha cumplido su vida útil. No. Estamos hablando de centrales térmicas del ex Inecel, de 40, 50 años, en donde tal vez hacer mantenimiento es más caro que tratar de hacer un recambio de las centrales. Por eso en diciembre ya se le dijo a SELEC que haga un análisis de la vida útil remanente de las centrales, y si ya no existe una vida útil, entonces es el momento de recambiar, de repotenciar, de reemplazar el parque térmico del país, porque nosotros somos hidrotérmicos, esa es nuestra realidad, y eso no va a cambiar mientras no se mejore el mix energético que tenemos. Pero mientras eso pase, tenemos que aprender a vivir con nuestra matriz, y nuestra matriz es hídrica al 80%, y es totalmente vulnerable a cambios, sea por el fenómeno del Niño, sea por impactos del cambio climático y por el estiaje, que es el comportamiento natural de las cuencas hídricas que tenemos en el Ecuador. Entonces, yo creo que si bien es cierto, se pudo haber hecho una gran inversión temprano, no ahora, ya ahora es tarde, ¿no? Temprano en cumplir los planes de mantenimiento, en repotenciar, en recambiar piezas y partes de las centrales térmicas que nos ayuden mientras llegan los reemplazos definitivos con nuevas tecnologías más eficientes, centrales térmicas tal vez utilizando gas, haciendo un tipo de blending diferente, pero obviamente eso ya parte de nuestras empresas de operación, ¿no? Nosotros como ministerio damos la visión, la política, encaminamos, pero ya la ejecución per se es parte de las empresas, del equipo empresarial que son SELEC, CENEL, las distribuidoras del país. Ingeniera, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Es posible tener una electricidad a un costo más bajo, como lo propuso Daniel Noboa en los 2 debates presidenciales, y lo ha mantenido? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Miren, ¿cómo está compuesta la tarifa? La tarifa tiene unos costos de generación, unos costos de transmisión y unos costos de distribución. Todos los años, la Agencia de Regulación y Control realiza el estudio de costos para saber cuánto le cuesta al país operar y mantener con fiabilidad, licencias ambientales, temas sociales, cuánto le cuesta al país. Entonces, todo ese estudio de costos le permite a la Agencia de Regulación y Control de todos los ingresos tarifarios distribuir, tanto para las distribuidoras, tanto para generación y tanto para transmisión. Sin embargo, déjeme decirle que el sector eléctrico es deficitario, no se le aporta todo lo que necesita.
Entonces, tengo expansión, pero les doy proyectos y recursos limitados a las distribuidoras. Tengo transmisión, no pongo expansión de la transmisión y le digo, Selec, vaya a buscar financiamiento con multilaterales, y en generación tampoco. Entonces, miren, es difícil pensar que con un sector deficitario que no cubre costos se pueda tratar de reducirlos, no se pueda tratar de reducir la tarifa. Y en este estudio de costos hay una tarifa normativa, que es una tarifa subsidiada, en donde no se consideran los costos de inversión de los proyectos de generación, no se considera el CAPEX. Y hay una tarifa que es la tarifa real, en donde, por ejemplo, para el año 2024, según el estudio de la agencia, la tarifa normativa, que es la que tiene subsidio, estará para el usuario final como por los 9.4 centavos de dólar. Pero la tarifa real, que incluye los costos, está cerca de los 14.5 centavos de dólar. Entonces, miren, es difícil. Yo creo que comparto con el señor presidente el que se puedan optimizar, siempre se puede ser perfectible, siempre se puede mejorar, y obviamente qué bueno que se podría, si se pudiera mejorar, ¿no es cierto?, los procesos, que se hagan cada vez mucho más efectivos y a lo mejor se pueda reducir. Pero es complicado porque no solamente tengo un componente, ¿no? Tengo un componente de generación al cual tengo que operar, mantener, tengo que recambiar piezas y partes, tengo que hacer ampliaciones, tengo que dar confiabilidad, disponibilidad, lo propio en el sistema de transmisión. Y miren que en el sistema de distribución es en los costos más elevados, ¿no? Las distribuidoras, justamente por la atención al cliente, porque tienen líneas más extensas, porque son aquellos que nos ayudan a través de sus redes a llegar al usuario final, pues tienen mucho más costos en operación y mantenimiento. Ingeniera, transformar la matriz energética en tan corto tiempo, ¿hasta dónde podría llegar el gobierno de Daniel Noboa en esa transformación de la matriz energética, que es una de las cosas que él ha propuesto? Porque también se habló de la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y de aumentar la generación de energías renovables. Es como el paraguas que él ha planteado al sector energético. Pero, ¿cuánto de esto puede hacer en tan pocos meses que tiene? Bueno, yo creo que la política se la puede implantar. De hecho, nuestro país ya tiene una política que se enfoca hacia las energías renovables. Las centrales no va a empezar de cero. ¿Perdón? No va a empezar de cero. No va a empezar de cero. El Ecuador tiene políticas establecidas. De hecho, desde la Constitución habla del uso adecuado de los recursos. Nuestro propio ministerio, dentro de su ley sectorial, tiene el aprovechamiento de los recursos renovables, y eso es lo que se ha venido trabajando, ¿no? Tenemos centrales hidroeléctricas que son recursos renovables, pero también hay renovables no convencionales. Los renovables no convencionales son las centrales eólicas, las solares fotovoltaicas, la biomasa, la geotermia, etcétera, que obviamente son centrales que pueden ayudar a apalancar una matriz mucho más eficiente. Sin embargo, yo creo que la política, el señor presidente la puede impregnar muchísima fuerza a estos procesos, pero para construirlos, una central hidroeléctrica toma unos 6 años, una central solar fotovoltaica por lo bajo un año, una central eólica unos 2 años, ya habiendo sido adjudicados. Yo creo que es importantísimo lo que planteaba el señor presidente de poder perfeccionar nuestra ley sectorial, nuestro reglamento, porque obviamente las regulaciones que tratan de asentar, ¿no es cierto?, llevar a que sean aplicables la ley y reglamento, pues sí son complejas porque se basan en ellos, ¿no? Nosotros tenemos una ley que beneficia muchísimo a la inversión pública, ¿sí? Porque las obras de infraestructura eléctrica o cualquier obra de infraestructura puede hacerse a través de recursos públicos cuando el Estado toma financiamiento, toma créditos y los puede hacer tal vez también a través de la inversión privada cuando los capitales del sector privado pues se ponen a consideración del Estado para ejecutar obras. Entonces, hacerlo a través de la inversión privada, motivando la inversión privada, que es lo que se viene haciendo desde el año 2018 en el sector eléctrico, ha sido muy difícil porque el marco, la ley y el reglamento pues sí tienen otra visión, ¿no? Tienen una visión más justamente a fortalecerlo al Estado como una inversión como Estado, a pesar que después esa inversión que toma el Estado se la replica a nuestras empresas de generación para que sean ellas quien paguen con dineros de operación y mantenimiento estas inversiones que se realizaron. Gracias, ingeniera Enid Carrión, ex viceministra de Electricidad y Energía Renovable, por su comparecencia en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, muy amable.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por permitirnos informar con responsabilidad de una manera veraz y con documentos, pues las gestiones que se realizaron no como Enid Carrión, sino como el equipo del sector eléctrico, en donde todas las instituciones y empresas trabajamos para que no se sienta un estiaje del 2022 y obviamente con toda la responsabilidad dejamos un plan de acción para este año. Muchas gracias por la oportunidad, muy gentiles. Gracias, muy amable.